Bueno, Bueno, sí, buenas Cristo. tardes, compañeros. Sí, Sebastián, gracias. Gracias, profe. Eh, Vamos a hablarles acerca de la digestión y absorción en el tubo digestivo. Nuestro grupo pues está conformado por Diego Vera, Darwin Angarita, Carol Torres y quien les habla Sebastián Moncada. Entonces, pues los principales alimentos que sostienen la vida del organismo se clasifican, exceptuando las pequeñas cantidades de sustancias como vitaminas y minerales, en hidratos de carbono, grasas y proteínas. Tenemos que la mucosa gastrointestinal no puede absorberlos en su forma natural, por lo que si no se digieren previamente, no servirían como elementos nutritivos. En esta exposición veremos los procesos por los que los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas que se digieren y los mecanismos por los que se absorben los productos finales de la digestión, así como agua, electrolitos y otras sustancias. En cuanto a la digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis, entonces tenemos la hidrólisis de los hidratos de carbono. Casi todos los hidratos de carbono de los alimentos son polisacáridos o disacáridos formados por monosacáridos unidos entre sí por condensación. Esta condensación es que pues, se ha eliminado un ion hidrógeno de uno de los monosacáridos y un ion hidroxilo del monosacárido siguiente, por lo que los monosacáridos se combinan en los lugares donde ocurre esta eliminación y se produce H2O por la unión pues, de este hidrógeno y este hidroxilo. Al digerirse, este proceso se invierte y los hidratos de carbono se convierten de nuevo en monosacáridos. Algunas enzimas devuelven los iones hidrógeno e hidroxilo a los polisacáridos mediante un proceso de hidrólisis. Como podemos ver en la imagen, pues R' y R representan un disacárido que mediante una enzima digestiva se convierte en un monosacárido con el hidroxilo y un monosacárido con el hidrógeno. En cuanto a la hidrólisis de las grasas, todas las grasas en la dieta son triglicéridos o grasas neutras, es decir, combinaciones de tres moléculas de ácidos grasos condensadas con una única molécula de glicerol. Durante la condensación se eliminan tres moléculas de agua. La hidrólisis consiste en el proceso inverso en el cual las enzimas que digieren las grasas devuelven las tres moléculas de agua a los triglicéridos, separando las moléculas de los ácidos grasos del glicerol. Déjalo ahí, Darwin. En cuanto a la hidrólisis de las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos. Cada enlace, en cada enlace pues, se elimina un ion hidroxilo de un aminoácido y un ion hidrógeno del siguiente aminoácido, por lo que los aminoácidos sucesivos de la cadena proteica están unidos por condensación, como ya lo expliqué, y su digestión se debe al efecto opuesto igualmente, es decir, la hidrólisis. Para aclarar, entonces las enzimas proteolíticas devuelven iones hidrógeno e hidroxilo de las moléculas de agua a las moléculas de proteínas en los aminoácidos constituyentes. La química de la digestión para los tres tipos principales de alimentos difiere entonces en las enzimas que se requieren para realizar las reacciones hidrolíticas en cada tipo de alimento. Entonces, tenemos que, pues, en la digestión de los hidratos de carbono, entonces, estos hidratos de carbono de los alimentos, pues se ven representados en tres fuentes importantes. Entonces, pues tenemos la sacarosa, la lactosa y los almidones. La sacarosa, pues es un disacárido conocido como el azúcar de caña. La lactosa sería el disacárido de la leche o el azúcar de la leche y los almidones serían los polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal y pues el ejemplo más claro serían las papas y algunos tipos de cereales. Hay otros hidratos de carbono que se dan en pequeñas cantidades, como lo son la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico, las pectinas y las dextrinas, y los derivados que se encuentran en carnes. La dieta contiene celulosa, pero el ser humano carece de la enzima celulasa, por lo que no puede ser hidrolizada por el tubo digestivo humano. Entonces, la condición se da entonces en que son enlaces beta 1, 4 glucosídicos que no pueden ser hidrolizados. En cuanto a la digestión de los hidratos de carbono, este comienza en la boca y en el estómago. Entonces, al masticar, los alimentos se mezclan con la saliva que contiene la enzima ptialina, que es una alfa amilasa secretada por la glándula parótida. Esta enzima hidroliza el almidón convirtiéndolo en un disacárido, la maltosa, y en otros polímeros de glucosa con 3 a 9 moléculas de la misma. Se puede decir entonces que no más del 5% de todos los almidones ingeridos se encuentran ya hidrolizados en el momento de la deglución.
Esto debido a que permanecen muy poco tiempo en la boca. La digestión del almidón continúa en el fondo y el cuerpo gástrico hasta una hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. A partir de este momento, perdón, eh, la amilasa salival se bloquea por el ácido de las secreciones gástricas debido a que su actividad enzimática desaparece por completo cuando el pH desciende por debajo de 4. Entonces, aquí podríamos decir que antes de que los alimentos y la saliva se mezclen con las secreciones gástricas, entre el 30 y el 40% del almidón ya se encuentra hidrolizado, sobre todo a maltosa. En cuanto a la digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado, entonces tenemos que la digestión por la amilasa pancreática. La secreción pancreática, como la salival, contiene grandes cantidades de alfa-amilasa con una función más potente. Entonces, entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo desde el estómago al duodeno y de su mezcla con el jugo pancreático, la totalidad de los hidratos de carbono ya se ha digerido. Antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, los hidratos de carbono se han convertido en maltasa y en otros polímeros pequeños de glucosa. Eh, Como podemos ver en la imagen, entonces los enterocitos que revisten el borde cepillo de las vellosidades del intestino delgado contienen 4 enzimas: la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. Estas enzimas descomponen sus respectivos disacáridos y pues la digestión de estos disacáridos tiene lugar en el momento del contacto con las vellosidades. La lactosa se fracciona en glucosa y galactosa, la sacarosa se divide en glucosa y fructosa, la maltosa se fracciona en múltiples moléculas de glucosa, por lo que los productos finales de la digestión de hidratos de carbono son monosacáridos hidrosolubles que se absorben de inmediato y pasan a la sangre por tal. La glucosa representa más del 80% del producto final, mientras que la galactosa y la fructosa pocas veces aportan más del 10%. Siguiente. En cuanto a la digestión de las proteínas, entonces las proteínas de los alimentos están formadas por largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las características de las proteínas dependen de qué aminoácidos forman la molécula y de la disposición secuencial de estos aminoácidos. Podemos ver un enlace típico pues de las proteínas. En cuanto a la digestión de las proteínas en el estómago, entonces tenemos que la pepsina es la enzima péptica del estómago. Tiene una mayor actividad con un pH de 2 a 3 y se inactiva a un pH 5, por lo cual, para que se ejerza acción digestiva, el jugo gástrico debe ser ácido. Esta pepsina tiene la capacidad para digerir el colágeno, el cual es un albuminoide poco afectado por las demás enzimas digestivas. Esto es importante debido a que se debe ocurrir primero una digestión de las fibras de colágeno para que las enzimas digestivas penetren la carne y se puedan digerir las proteínas. Las personas que carecen de actividad péptica en el jugo del estómago pues penetran mal en las carnes ingeridas y su digestión es deficitaria. Esta pepsina también inicia la digestión de las proteínas y contribuye con el 10 al 20% del proceso total de conversión de las proteínas en proteosas, peptonas y algunos polipéptidos. Escisión que se debe a la hidrólisis de los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos. Las glándulas gástricas secretan una gran cantidad de ácido clorhídrico y pues este ácido se sintetiza en las células parietales oxínticas de las glándulas con un pH de 0,8, pero al mezclarse con el contenido gástrico y con las secreciones de las células no oxínticas, el pH se sitúa en 2 a 3, que es muy favorable para la pepsina. Entonces, la mayor parte de la digestión de las proteínas proviene de las acciones de enzimas proteolíticas pancreáticas. Entonces, como podemos ver en la figura, al entrar al intestino, los productos parcialmente degradados de las proteínas son atacados por las enzimas proteolíticas principales. Entonces, tenemos que la tripsina y la quimotripsina separan las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. La carboxipolipeptidasa ataca el extremo carboxilo de los polipéptidos y libera los aminoácidos de uno en uno. Y la elastasa es la que digiere las fibras de elastina que mantienen la arquitectura de las carnes. Eh, un dato importante es que la mayoría de estas proteínas permanecen en forma de dipéptidos y tripéptidos. Eh, También, pues la principal diferencia que hay entre la tripsina y la quimotripsina son los aminoácidos que seleccionan.
La quimotripsina es la enzima que se selecciona los aminoácidos aromáticos, es decir, fenilalanina, triptófano, tirosina, y la tripsina entonces selecciona los aminoácidos básicos como la lisina y la arginina. En cuanto a la digestión de los péptidos por las peptidasas de los enterocitos que recubren las vellosidades del intestino delgado, pues el paso final de la digestión de las proteínas es realizado por estos enterocitos, los cuales tienen un borde en cepillo formado por cientos de microvellosidades que se proyectan desde la superficie de la célula. La membrana celular de estas microvellosidades contiene múltiples peptidasas que sobresalen de la membrana y entran en contacto con los líquidos intestinales. La aminopolipeptidasa y la dipeptidasa son dos tipos de peptidasas importantes, las cuales continúan la degradación de los grandes polipéptidos restantes a tripéptidos o dipéptidos e incluso a aminoácidos, y que se transportan con facilidad desde la membrana de la microvellosidad hasta el interior del enterocito. Más del 99% de los productos finales de la digestión de las proteínas absorbidas son aminoácidos. La absorción de péptidos es muy rara y aún más rara es la de las moléculas proteicas completas. Listo. Buenas tardes. Vamos a hablar de la digestión de las grasas. Las grasas más abundantes en los alimentos, como las grasas neutras, también son conocidas como los triglicéridos. Las grasas neutras son componentes importantes de los alimentos de origen animal y a menor medida de los alimentos de origen vegetal. Siguiente, por favor. ¿Qué son los triglicéridos? Son moléculas formadas por un núcleo de glicerol y tres cadenas laterales de ácidos grasos. La alimentación habitual incluye también cantidades mínimas de fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. Los ésteres de colesterol y los fosfolípidos contienen ácidos grasos, por lo que también se pueden considerar como grasas. Aunque el colesterol es un esterol carente de ácidos grasos, y aunque posea características físicas y químicas de las grasas, el metabolismo es similar, por todo esto y lo anterior, desde un punto de vista nutricional se considera al colesterol como una parte de las grasas. Aquí tenemos una gráfica, como ya le había explicado anteriormente mi compañero, en la que explica la formación de un triglicérido. Siguiente, por favor. La digestión de las grasas tiene un lugar principalmente en el intestino. La lipasa lingual es secretada por las glándulas linguales de la boca y es deglutida con la saliva. Esta digiere tan solo el 10% de los triglicéridos en el estómago, lo que es poco significativo. Y la digestión de todas las grasas tiene lugar especialmente en el intestino delgado. Siguiente, por favor. Entonces tenemos la primera etapa de la digestión de las grasas. Esta consiste en la disminución del tamaño de los glóbulos de grasa con el fin de que las enzimas hidrosolubles puedan actuar sobre la superficie. Este proceso se conoce como la emulsión de la grasa, que inicia con la agitación dentro del estómago, que mezcla la grasa con los productos de la digestión gástrica. Esto lo podemos ver en la diapositiva anterior. Entonces, aquí podemos observar el proceso en el cual, pues, ya con la ayuda de la bilis y la agitación, la grasa es emulsionada. Y esta grasa emulsionada, con ayuda de la enzima lipasa pancreática, se pueden separar ácidos grasos y adobos monoglicéridos. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Bueno, los triglicéridos son digeridos por la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es una enzima más importante en la digestión de los triglicéridos. Tanto así que ellas pueden digerir un minuto de todos los triglicéridos que se encuentren a su alrededor. La lipasa lingual se encuentra en los enterocitos del intestino delgado y ellos también tienen una cantidad mínima de esta enzima y no puede ser necesaria porque al momento de llegar a entrar en el intestino pues ya no hay que procesar.
Siguiente, por favor. Los productos finales de la grasa son ácidos grasos libres. La mayor parte de los triglicéridos de la dieta son desagradados por la lipasa pancreática a ácidos grasos libres y a los monoglicéridos, como lo explicábamos anteriormente en la gráfica. Siguiente, por favor. Las sales biliares de las micelas aceleran la digestión de las grasas. Las sales biliares desempeñan un rol importante separando los monoglicéridos a ácidos grasos libres que colindan los glóbulos de grasa y que están siendo digeridos. En este proceso, pues, se forman unas micelas, como se observa en la gráfica. ¿Qué son las micelas? Las micelas son pequeños glóbulos esféricos cilíndricos de 3 a 6 nanómetros de diámetro, constituidos por 20 a 40 moléculas de sales biliares. Siguiente, por favor. La digestión de los ésteres de colesterol y de los fosfolípidos. Tanto los ésteres de colesterol como los fosfolípidos se hidrolizan por otras dos lipasas de la secreción pancreática que liberan ácidos grasos. Entre ellas tenemos la hidrolasa ésteres de colesterol, que es específica, que hidroliza el éster de colesterol, y la fosfolipasa A2, que hidroliza los fosfolípidos. Las micelas de las sales biliares desempeñan un papel importante en el transporte del colesterol libre, monoglicéridos y ácidos grasos libres. Muy importante destacar que sin las micelas no se podría absorber el colesterol. Siguiente, por favor. Entonces tenemos los principios básicos de la absorción gastrointestinal. La cantidad total del líquido que se absorbe cada día en el intestino es igual a la del líquido ingerido, que generalmente en promedio es de 1.5 litros, más el contenido de las secreciones gastrointestinales, que van de 8 a 9 litros. Salvo a este 1.5 litros diarios que atraviesan la válvula ileocecal, que ellos van en dirección hacia el colon. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces tenemos aquí una gráfica en la que nos muestra un corte longitudinal del intestino delgado. Entonces podemos observar las válvulas o pliegues de Kerkin. Entonces en la mucosa del intestino delgado existen varios pliegues de estos, que lo que hacen es triplicar la superficie capacitada de absorción. Entonces, esta superficie en todo el intestino delgado, existen millones de vellosidades que se proyectan aproximadamente 1 milímetro, y que a medida de que se va yendo hacia las regiones más distales, esto va disminuyendo progresivamente. Estas vellosidades lo que permiten es que el área de absorción sea 10 veces mayor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos la organización general de las vellosidades en un corte longitudinal y transversal. Entonces, en la parte A tenemos cómo se muestra la organización general de las vellosidades en un corte longitudinal, con atención especial a la disposición favorable de un sistema vascular para la absorción de líquidos y materiales disueltos hacia el sistema porta. Que esta organización de los conductos linfáticos, que son los pilíferos, nos ayudan a la absorción de la linfa. Y aquí en la parte B, en la que se da un corte transversal de la vellosidad, podemos observar las mismas estructuras. Siguiente, por favor. Bueno, en esta figura tenemos, se observan múltiples vesículas pinocíticas pequeñas, es decir, pequeñas porciones invaginadas de la membrana del enterocito que forman las vesículas de líquidos absorbidos que han quedado atrapados. Pequeñas cantidades de distintas sustancias se absorben mediante un proceso físico de pinocitosis, y además, desde el cuerpo celular hasta la microvellosidad del borde del cepillo se extienden múltiples filamentos de actina
que se contraen de manera rítmica, produciendo un movimiento continuo de las microvellosidades que las mantiene constantemente expuestas a nuevas cantidades de líquido intersticial. Siguiente, por favor. Vale, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Vale, ahora, absorción en el intestino delgado. Antes de empezar a hablar de la absorción en el intestino delgado, cabe mencionar que en cada día absorbemos alrededor de 100 gramos de hidratos de carbohidratos, 100 gramos o más de grasas, hasta 100 gramos de aminoácidos, hasta 100 gramos incluso de iones, y una cantidad de entre 7 a 8 litros de agua. Pero esta no es la capacidad total que presentamos en el intestino delgado de forma normal, ya que estas cifras son muchísimo más grandes, alcanzando incluso unos kilogramos de carbohidratos, 500 gramos de grasa, hasta 700 gramos de proteína y unos 20 litros de agua o más al día. Listo. Ahora, la absorción isosmótica en el agua. El agua se transporta completamente por difusión en la membrana intestinal. Esta obedeciendo las leyes habituales de ósmosis, por lo que cuando el quimo va a estar lo bastante diluido, el paso del agua a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades ocurre casi en su totalidad por ósmosis. También cabe mencionar que esta se puede dirigir desde el quimo al plasma y viceversa. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que cuando presentemos una solución hiperosmótica, se van a liberar ciertas cantidades de agua para que esta solución se convierta en isosmótica con el plasma y se pueda realizar la ósmosis de manera adecuada. Vale, ahora la absorción de iones. El primer ion que tenemos acá es el sodio. De sodio tenemos una ingesta normal, como vemos en el cuadro, de 5 a 8 gramos diarios y una secreción de 20 a 30 gramos diarios. Para que no se produzca una pérdida increíble de sodio y esta pueda inducir incluso nuestra muerte, se reabsorben de entre 25 a 35 gramos de sodio diariamente, lo cual es alrededor de una séptima parte de todo el sodio que tenemos en nuestro organismo. ¿Esta absorción cómo se va a dar? Esta absorción va a estar estimulada por transporte activo de este ion desde el interior de las células epiteliales hasta los espacios paracelulares, a favor del gradiente electroquímico. Va a obedecer igualmente las leyes habituales de este proceso. Va a necesitar energía y va a utilizar las enzimas adenosina trifosfatasa que se encuentran en la membrana celular. También cabe mencionar que a la vez que se realiza la absorción de sodio, también se realiza de forma secundaria o pasiva la absorción de iones de cloro. Esta absorción se va a dar de forma que, por la absorción de las cargas positivas de los iones sodio, de alguna forma como que se arrastran también las cargas negativas de los iones de cloro. También cabe mencionar que esta se va a dar ayudada por unas proteínas transportadoras específicas, las cuales van a ser el cotransportador de sodio-glucosa, el cotransportador de aminoácido sódico y el intercambiador de sodio-hidrógeno. Estas van a proporcionar una absorción secundaria activa de glucosa y aminoácidos activada por la bomba sodio-potasio ATPasa, que se activa en la membrana vasolateral de las células. Ahora, también mencionar que cuando una persona se deshidrata, se libera, como vemos en la parte de abajo, la aldosterona en la corteza de las glándulas suprarrenales. Esta lo que va a realizar es que en un plazo de 1 a 3 horas va a estimular enormemente las enzimas y mecanismos de transporte que intervienen en todos los tipos de la absorción de sodio. Esto para que cuando una persona esté sufriendo deshidratación o diarrea extrema, la pérdida de sodio se vea reducida o sea totalmente nula la pérdida de este ion. Vale, ahora el ion cloro. Esta absorción va a suceder por difusión. Lo que va a suceder es que cuando se absorben los iones de sodio a través del epitelio, se crea una ligera carga eléctrica negativa, como había mencionado anteriormente, en el quimo y una carga positiva en los espacios paracelulares. Por esto se va a facilitar el paso de los iones de cloro por el gradiente electroquímico, como que siguiendo a los iones de sodio.
Este cloruro también se va a absorber a través de la membrana del borde en cepillo, de algunas partes del ilion y del intestino grueso. Y por último, mencionar que el cloruro sale de la célula en la membrana vasolateral a través de unos canales de cloruro que presenta el ion bicarbonato. El ion bicarbonato se reabsorbe en grandes cantidades debido a su gran presencia en la secreción pancreática y en la bilis. Este se va a dar por un mecanismo indirecto. Como hemos mencionado, cuando se absorben los iones de sodio, hacia la luz del intestino se secretan iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno, una vez en la luz del intestino, se van a combinar con el bicarbonato, que van a formar ácido carbónico. Y este una vez se va a disociar en agua y en anhídrido carbónico o CO2. El agua se va a quedar en el quimo, formando parte del quimo del intestino, y el anhídrido carbónico va a pasar con facilidad hacia la sangre para luego ser eliminado por los pulmones. A esto se le llama absorción activa de iones bicarbonato. Y por último, tenemos la secreción extrema de iones de cloruro y sodio. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando esta se presenta. Como sabemos, en las células epiteliales inmaduras que se encuentran en el fondo de las criptas se dividen continuamente para formar las células que van a migrar hacia la luz del intestino. Estas células, cuando se están formando para salir hacia la luz del intestino, pero aún siguen en las criptas, van a secretar unas pequeñas cantidades de cloruro sódico y de agua, pero este se va a reabsorber rápidamente por las células más maduras situadas en la luz del intestino, y van a aportar una solución acuosa que facilita la absorción intestinal de los productos que ya han sido digeridos. Lo que ocurre cuando se presenta la toxina del cólera o de algunas otras bacterias que causan la diarrea, lo que va a suceder es que estas van a estimular la secreción de las células de las criptas epiteliales hasta una intensidad la cual va a exceder la capacidad de reabsorción de estas, por lo que se puede llegar a perder incluso de 5 a 10 litros de agua y sales en forma de diarrea. Puede ser que si se presenta una enfermedad grave, pasados de 1 a 5 días, los pacientes pueden llegar a fallecer simplemente por la pérdida de líquido. Lo que ocurre con esto es que, por ejemplo, en el caso de la toxina del cólera, una subunidad de la toxina va a entrar en la célula y va a estimular la formación de una cantidad excesiva de AMP cíclico, el cual lo que va a realizar es que va a abrir los canales de cloruro que se encuentran allí para permitir la rápida salida de los iones de cloro de las células hacia las criptas. Por último, de esto, la cantidad adicional de este cloruro sódico va a favorecer la ósmosis del agua de la sangre, lo que se traduce en un flujo rápido de líquido que acompaña a la sal. Este líquido al principio lo que va a ser positivo porque va a arrastrar todas las bacterias que se encuentren en la luz del intestino, pero como empieza a ser tan excesivo, se convierte en letal por la deshidratación y la pérdida de sales y de líquidos. Normalmente lo que se utiliza en estos casos es administrar volúmenes grandes de solución de cloruro sódico para compensar las pérdidas que se están presentando. Bueno, continuando con mi compañero, tenemos la absorción activa de iones de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato. Entonces, tenemos que la absorción de iones de calcio va a ocurrir principalmente en la primera porción del duodeno y que en condiciones normales se absorbe del 30 al 40% de los 600 a 1000 miligramos de calcio que se obtienen de la dieta normal. Y el porcentaje no absorbido se suma el calcio secretado por los jugos digestivos al tracto gastrointestinal para constituir lo que finalmente sería la excreción fecal. Este proceso de absorción va a estar regulado por la hormona paratiroidea que va a activar la vitamina D, y esta, una vez activada, va a estimular en mayor medida la absorción del calcio. Siguiendo tenemos la absorción de iones de hierro, que sabemos que en una persona adulta sana se van a acumular alrededor de 2 a 5 gramos de hierro, y la mayoría de este hierro corporal se va a distribuir entre la hemoglobina, el hígado y los macrófagos del sistema reticular endotelial.
y en condiciones fisiológicas solo se va a absorber alrededor del 10% del hierro procedente de la dieta y su absorción va a tener lugar en la membrana apical de los enterocitos del duodeno y parte inicial del yeyuno. Después encontramos la absorción de magnesio, fosfato y potasio. Entonces, en la dieta normal vamos a consumir unos 300 miligramos de magnesio y de estos se van a absorber aproximadamente un 30% en el intestino delgado. El potasio se va a reabsorber en el yeyuno y en el ilion, y el fosfato tenemos que se van a absorber alrededor del 60% en el intestino delgado. Siguiente, por favor. Entonces, como sabemos, todos los hidratos de carbono se van a absorber en forma de monosacáridos. Ya mi compañero lo había dicho que el monosacárido más abundante es la glucosa, que va a representar más del 80% de las calorías provenientes de los hidratos de carbono, y el 20% restante van a consistir por completo en galactosa y fructosa. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de absorción y transporte de la glucosa? Este se va a dar por dos momentos. En un primer momento, debido al transporte activo de iones de sodio del epitelio intestinal hacia el líquido intersticial, se va a provocar un descenso de la concentración intracelular, lo que va a inducir el paso de sodio desde la luz intestinal al interior de la célula a través del borde del cepillo. Y como segundo momento, por cotransporte o por transporte activo de sodio, el sodio y la glucosa se unen primero a una proteína de transporte llamada SGLT para transportarse hacia el interior de la célula. Los otros monosacáridos, como la galactosa, va a seguir un proceso parecido o igual a la glucosa, y la fructosa va a ser absorbida por difusión facilitada, por lo que no va a necesitar ninguna proteína de transporte. Y una vez dentro de la célula, esta va a ser fosforilada para más tarde convertirse en glucosa y ser transportada hacia la sangre. Siguiente, por favor. Ahora encontramos la absorción de proteínas. Sabemos que cerca del 90% de proteínas ingeridas son absorbidas en el intestino delgado. Entonces, tras la digestión, la proteína va a ser absorbida a través de las membranas luminales de las células epiteliales intestinales en forma de dipéptidos y tripéptidos y algunos aminoácidos libres, como resultados de las enzimas digestivas como la ptricina o las pepsinas. Y su mecanismo de absorción, el mecanismo de absorción de los aminoácidos libres, se da por el cotransporte o por el transporte activo secundario acoplado al sodio, y este se va a dar cuando el sodio entra en la célula a favor del gradiente electroquímico y va a arrastrar consigo al aminoácido o al péptido. Y los dipéptidos y tripéptidos pueden pasar al interior de las células a través del de un transportador ligado al hidrógeno, y posterior a esto se hidrolizan a aminoácidos por medio de peptidasas citoplasmáticas. Siguiente. Tenemos la absorción de grasas. Como ya vimos, las grasas que entran al intestino se van a mezclar con la bilis y posteriormente van a emulsionar formando micelas, que una vez producidas la incorporación de estas micelas, los productos de la digestión de los lípidos pueden ya ponerse en contacto con las microvellosidades y se van a absorber a través de la membrana por difusión simple, así como está en la figura. Y por lo tanto se sabe que cuando existen las micelas de sales biliares, la proporción de absorción de grasas va a alcanzar un 97%, y en su ausencia solo se va a llegar a absorber entre el 40 al 50%. Siguiente, por favor. Entonces tenemos la última sección, que sería la absorción en el intestino grueso y la formación de heces. Siguiente.
Entonces, puede ser que unos 7 litros de líquidos entran diariamente a nuestro tracto gastrointestinal y el 90% de estos líquidos se van a absorber en el intestino delgado, como ya lo vimos, y menos de 1 litro de agua es absorbida en el intestino grueso. Entonces, la mucosa del intestino grueso secreta iones de bicarbonato y este sincrónicamente va a absorber iones de cloro para generar un transporte de intercambio entre agua y electrolitos. Pero este intercambio también va a ayudar a neutralizar los productos terminales ácidos de la acción de las bacterias presentes en el intestino grueso y a su vez estas bacterias van a digerir una pequeña cantidad de celulosa que van a aportar energía a nuestro organismo. Para la capacidad máxima de absorción del intestino grueso, encontramos que es de 5 a 8 litros de líquido y electrolitos y que cuando se sobrepasa esta cantidad máxima es excretada en las heces en forma de diarrea. Siguiente, por favor. Y ya después de los procesos de digestión y absorción que vimos, tenemos por último la excreción de materia fecal, la cual está compuesta por alrededor del 70 al 85% de agua y del 15 al 30% de materia sólida, que a su vez esta va a contener el 30% de bacterias muertas, del 10 al 20% grasas, del 2 al 3% proteínas, del 10 al 20% materia inorgánica y alrededor de 30% de productos no digeridos. Su color pardo se va a dar por la estercobilina y la urobilina y su olor va a ser una consecuencia de los productos de la acción bacteriana, pero esto va a variar dependiendo de la flora y de la alimentación de cada persona. Y esto fue todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a exponer fisiología de los trastornos gastrointestinales. Les habla Nicolás Alegría y pues comencemos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar entonces de los trastornos de la deglución y el esófago. Vamos a encontrar varias características que causan estos trastornos. Empezamos con las lesiones en los pares craneales trigémino, glosofaringio y vago, los cuales, bueno, cuando hay lesión en estos nervios, se produce la parálisis del mecanismo de la deglución. Encontramos también la poliomielitis causada por el poliovirus, la cual afecta a los nervios y causa parálisis parcial o total. Encontramos a la encefalitis, la cual, pues, bueno, es inflamación del cerebro, que se puede causar por infecciones, generalmente de origen bacteriano, como el causado por la bacteria de la sífilis o la tuberculosis, parasitario como los cisticercos, o bueno, la enfermedad se llama cisticercosis, y virus como el sarampión. Aquí, pues bueno, recordamos algunos conceptos que vimos en primer corte, como distrofia muscular, lo cual, pues bueno, es debilidad progresiva de los músculos y pérdida de masa muscular. Tenemos también la miastenia gravis, enfermedad autoinmune, la cual también afecta a los nervios. Y también encontramos el botulismo, la cual pues la toxina secretada por la bacteria va a afectar a los nervios periféricos causando parálisis pero sin deficiencias sensitivas. Entonces pues todos estos pues van a ser, van a hacer trastornos de la deglución. Ahora bien, aparece tres alteraciones, bueno, o sea, cuando existe una parálisis total o parcial,
pueden pasar las siguientes alteraciones, que son, por ejemplo, que se suprime completamente la deglución. Lo otro que puede ser que se cierra insuficientemente la glotis, lo cual va a hacer que los alimentos pasen de los pulmones en vez del esófago. Y el último punto es sobre la oclusión insuficiente de la parte posterior de las fosas nasales por medio del paladar blando y la úvula, por lo que los alimentos van a refluir hacia la nariz durante la deglución. También hay otro que menciona el libro, perdón, gracias, que es la anestesia profunda, en la cual, pues, dice el libro que mientras los pacientes se encuentran en la mesa de operaciones, puede ocurrir que vomiten grande cantidad de comida, bueno, de material que se encuentra en el estómago, hacia la faringe, y pues en vez de deglutirlo de nuevo, se dirige hacia la tráquea, entonces hacia los pulmones, y de esta manera, pues, nos damos cuenta que la anestesia bloquea el mecanismo reflejo de la deglución. Siguiente, por favor. Bueno, la acalasia y el megasófago son dos trastornos que vienen prácticamente de la mano. La acalasia se caracteriza porque el esfínter esofágico inferior no se relaja completamente durante la deglución, entonces eso va a ocasionar que el paso de comida desde el esófago hasta el estómago sea prácticamente insuficiente o que sea muy difícil que pase o imposible. Entonces, a medida que pasan los meses o los años, la acalasia puede provocar que el esófago se distienda, que crezca de tamaño, y eso puede provocar que se acumule una gran cantidad de alimentos, incluso hasta 1 litro. Entonces, eso va a provocar infecciones que pueden provocar ulceraciones, incluso perforaciones del esófago y conllevar a la muerte del paciente. Para tratar la acalasia se utiliza una sonda esofágica, la cual es un globito que se dirige hacia el esfínter esofágico y, bueno, lo abre para poder permitir el paso de los alimentos, o medicamentos espasmolíticos como la mebeverina y la alberina, los cuales relajan el músculo liso. Siguiente, por favor. Trastornos del estómago. Siguiente. Gracias. Bueno, entonces tenemos la gastritis. Es la inflamación de la mucosa gástrica. La inflamación de la gastritis puede ser superficial o por tanto poco nociva, o puede ser profunda y penetrar en la mucosa gástrica y provocar atrofia completa de las glándulas. Y también aguda e intensa con ulceraciones mucosas debido a la propia secreción del estómago. Algunas de las causas de la gastritis pueden ser de origen bacteriano o en su efecto por ingestión de sustancias irritantes como el alcohol y el ácido acetilsalicílico. Siguiente. Bueno, aquí entonces encontramos también otros trastornos. El primero es cómo la barrera gástrica es superada por la gastritis. Entonces, para entender esto, pues tenemos que saber qué es la barrera gástrica. La barrera gástrica se compone, pues, de 2 características. La primera puede ser que se está tapizada por células mucosas resistentes que secretan un moco viscoso y adherente, y que las células epiteliales adyacentes forman uniones estrechas entre ellas. Entonces, es normal que la barrera sea resistente a la difusión de los iones hidrógeno. El libro menciona que alrededor de 100.000 veces más que en el plasma. Entonces, cuando tenemos gastritis, lo que va a ocurrir es que se va a afectar la permeabilidad de la barrera gástrica y los iones hidrógeno van a difundir libremente y pues van a difundir libremente hacia el epitelio gástrico y van a ocasionar daños. Eso pues debido al cambio del pH que pasa de ácido a básico. Y bueno, otra característica es que la gastritis crónica produce atrofia gástrica precisamente por lo que les acabo de comentar. Entonces, porque la actividad glandular va a disminuir o va a desaparecer por completo. Incluso se dice que algunas personas desarrollan autoinmunidad frente a la mucosa gástrica, que asimismo provoca atrofia con el tiempo. Otra es la acloridria e hipocloridria. Entonces, acloridria significa pues que el estómago ha dejado de secretar ácido clorhídrico, e hipocloridria, que va a haber una disminución del ácido clorhídrico producido. Y se diagnostica cuando el pH de las secreciones gástricas no disminuye tras una estimulación máxima por debajo de 6.5.
Ahora, vamos a hablar también que va a ocurrir otro trastorno del estómago, es la anemia perniciosa. Entonces, sabemos bien, ya que según ha mencionado en otras exposiciones también la profe, que se requiere el factor intrínseco para que sea bien absorbida la vitamina B12. Entonces, si hay atrofia gástrica, no va a liberarse suficiente cantidad de factor intrínseco. Entonces, por ende, la vitamina B12 no va a ser bien absorbida. Y dice, si falta el factor intrínseco, entonces la cantidad de vitamina B12 absorbida apenas va a alcanzar una 50ª parte de su valor normal. Así pues, cuando falta el factor intrínseco, la dieta no consigue aportar cantidades suficientes de vitamina B12 y el resultado es una ausencia de maduración de los eritrocitos jóvenes recién formados en la médula ósea. Entonces, esto es lo que se conoce como la anemia perniciosa. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí pues tenemos una gráfica que tiene el libro cerca de la úlcera péptica. Entonces, bueno, la úlcera péptica es una zona de excoriación de la mucosa gástrica o intestinal causada sobre todo por la acción digestiva del jugo gástrico o de las secreciones de la primera parte del intestino delgado. Entonces, en la figura se encuentran las regiones gastrointestinales que se afectan en mayor cantidad por las úlceras pépticas y se puede, pues, constatar, según se observa en la figura, que la localización más frecuente de las úlceras corresponde a los primeros centímetros del píloro. También podemos encontrar algunas en la curvatura menor del estómago o incluso en el extremo inferior del esófago. Ahora, cuando hay por ejemplo, cuando se practica una comunicación quirúrgica, por ejemplo, en la gastroyeyunostomía, en la cual el estómago se conecta directamente con el yeyuno, entonces se producen las úlceras marginales, que son las más comúnmente encontradas en este tipo de cirugías. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahora hablaremos sobre las causas básicas de la úlcera péptica. La causa habitual de esta úlcera péptica, la básica, es que cuando ocurre un desequilibrio entre el ritmo de la secreción de los jugos gástricos y pues el grado de protección que nos pueden proporcionar las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas pues, que nos protegen? La barrera mucosa gastroduodenal y la acción neutralizante de los jugos duodenales frente al ácido gástrico. Muchas de este moco y de estas secreciones pues, que nos protegen son secretadas por las glándulas de Brunner. Ellas nos van a secretar pues, un líquido alcalino como respuesta a un estímulo parasimpático. Este líquido alcalino va a estar conformado por urogastrona y bicarbonato. La urogastrona pues, es un inhibidor del ácido gástrico y un factor de crecimiento epidérmico humano. ¿Cómo se puede causar este desequilibrio? Pues se puede causar por un exceso de secreción de ácido y pepsina producidos pues, por la mucosa gástrica y la disminución de la capacidad de la barrera de la mucosa para protegerse. Son más que todo las dos bases de estas causas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las causas específicas de estas úlceras en el ser humano? Entonces, la principal es la infección bacteriana por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa. Ella nos va a penetrar la barrera mucosa del estómago. Más o menos más del 70-75% de los casos de úlcera péptica son causados por Helicobacter pylori. Y pues es una bacteria a la cual el sistema inmune no es capaz de combatir. Tiene que combatirse pues a punta de antibióticos y si no se detecta porque puede ser asintomática o asintomática la infección por Helicobacter pylori, pues la persona puede convivir con esa infección toda la vida. ¿Cuáles son las otras causas de alteración? ¿Cuáles son las otras causas de úlcera péptica? Entonces tenemos trastornos psíquicos que pueden estimular esta secreción excesiva de ácido. También tenemos el tabaco, porque el tabaco pues, nos va a aumentar la estimulación nerviosa de las glándulas secretoras del estómago. El alcohol, ya que pues, al consumirlo este tiende a disgregar la barrera mucosa. Y el consumo de ácido acetil salicílico. Qué pena.
y pues otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que como el alcohol pues tienden a romper la barrera mucosa. Siguiente, por favor. ¿Qué tratamientos tenemos entonces pues para estas úlceras pépticas? Antiguamente se utilizaban pues intervenciones quirúrgicas sumamente invasivas. Se llegaba a extirpar en pacientes graves Compañeros, un momentico, es que se le bloqueó el computador, pero ya seguimos. apagó el PC y tuve que entrar por el celular. Sí se escucha. Listo. Entonces sigo con lo del tratamiento de las úlceras pépticas. Sí que ahí fue cuando se cortó, no me di cuenta exactamente. Sí. Bueno, tratamientos, como decía, había unos tratamientos antiguos, los cuales pues eran sumamente invasivos. Llegaban a extirparse casi cuatro quintas partes del estómago para tratar de reducir la cantidad de péptido y jugo gástrico. Y otra solución también era cortar los nervios vagos que nos estimulaban las glándulas gástricas. Pero pues esta era una solución transitoria, ya que después de un tiempo el paciente recuperaba la secreción basal, lo que pues volvía y reabría la úlcera. Actualmente, con la aparición de los antibióticos y pues nuevos medicamentos, se ha logrado pues un mejor tratamiento. Principalmente pues los antibióticos para tratar la infección por Helicobacter pylori, y también se pueden utilizar pues fármacos supresores de la secreción de ácido. Principalmente se utiliza la ranitidina, que es un agente antihistamínico, el cual pues nos va a bloquear el efecto estimulador de la histamina sobre los receptores de H2 de histamina de las glándulas gástricas. Esto pues va a hacer que se reduzca la secreción de jugos gástricos de casi un 70 a un 80%. Entonces pues estos nuevos tratamientos han ayudado a mejorar la calidad de vida y a tratar de una mejor forma estas úlceras. Siguiente diapositiva, por favor. Trastornos del intestino delgado. Entonces, principalmente se nos presenta una digestión anormal de los alimentos en el intestino dado por una insuficiencia pancreática. Esta insuficiencia pancreática pues puede ser a causa de tres cosas. Primero, una pancreatitis. Esta pancreatitis pues es una inflamación del páncreas, ocurre cuando las enzimas digestivas
pues comienzan a digerir el páncreas. ¿Qué nos puede causar esta pancreatitis? Pues tiene diferentes causas. Puede ser un cálculo biliar, el que nos tape pues, los conductos. El consumo excesivo de alcohol también es un factor de riesgo. Fibrosis quística y otras enfermedades congénitas. Cantidades altas de calcio y grasa en sangre. Enfermedades autoinmunes y pues algunas reacciones adversas a ciertos medicamentos. Otra causa de esta insuficiencia pancreática también se da por obstrucción de conducto pancreático, por un cálculo biliar. Principalmente la obstrucción pues se encuentra en la papila de Vater. Esta papila pues es parte del duodeno donde desemboca el colédoco y el conducto biliar común. Y tercero, también se puede dar pues por la extirpación de la cabeza del páncreas a causa de ciertos tipos de cáncer. Siguiente diapositiva. Encontramos otra patología que es la mala absorción por la mucosa del intestino delgado, conocido como SPRUE. Este SPRUE pues, es una patología en la que los nutrientes no se absorben correctamente, aunque hayan sido bien digeridos, aunque las enzimas que nos digieren los alimentos pues, actúen bien sobre el alimento. El intestino delgado no es capaz de recoger los nutrientes que salen de esta digestión. Tenemos ciertos tipos de SPRUE, yo voy a hablar de la no tropical, también llamada SPRUE idiopática o enfermedad celíaca en niños, y enteropatía por gluten. En esta pues se debe a los efectos tóxicos del gluten, que pues está contenido en ciertos cereales, sobre todo trigo y centeno. Muy pocas personas son sensibles a estos efectos, pero pues en ellas el gluten provoca una destrucción completa de los enterocitos. Hay una forma más leve de la enfermedad en la que solo las microvellosidades de los enterocitos pues quedan destruidas y se ve disminuida la superficie de absorción en mitad. En las variantes más graves sí se aplanan o desaparecen completamente las vellosidades y el área de absorción intestinal pues se ve casi que sumamente completamente reducida. ¿Cómo se cura esta patología? Pues solo la eliminación del trigo y el centeno en la dieta, pues proporciona casi que una curación milagrosa en un poco plazo de semanas, más que todo en niños pues que presentan la enfermedad, por lo que debe tratarse desde una edad muy temprana. Siguiente diapositiva. Listo, gracias por la atención. Bueno, otro tipo de SPRUE es el tropical. Este suele encontrarse en los trópicos o en personas que visitan áreas tropicales. Es un trastorno que, como se nos decía anteriormente, va a alterar lo que es la absorción de los nutrientes. A menudo este se trata con antibacterianos, aunque no se haya mostrado que exista una bacteria causal específica, pues se dice que se debe básicamente a la inflamación de la mucosa intestinal secundaria a microorganismos infecciosos que no han sido identificados. También podemos encontrar lo que es la malabsorción en el SPRUE. En las primeras fases de la enfermedad, la absorción de las grasas es lo que se ve alterado. Entonces las grasas van a aparecer en las heces. Y esto lo hacen en forma de lo que serían sales de ácidos grasos. Y esto lo que demuestra es que el problema no está en la digestión, sino en la absorción. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues como ya nos decían anteriormente, los compuestos se absorben principalmente en el intestino delgado. Cuando algo es deficiente allí o falla, esto no va a realizar el proceso y va a impedir lo que es la absorción de los nutrientes y se van a perder por las heces. En esa fase también se suele hablar de lo que es la esteatorrea, que básicamente es la presencia de grasas en las heces debido a un consumo excesivo de alimentos ricos en grasas. En casos más grandes, pues también se va a alterar lo que sería la absorción de proteínas, hidratos de carbono, calcio, vitamina K, que es la proteína que produce proteínas para la coagulación, ácido fólico y vitamina B12. En consecuencia, pues se va a presentar deficiencia nutritiva grave que va a provocar una consusión orgánica, que es pues un deterioro y esto va a ser pues por una pérdida de peso por diarrea y la persona podría fallecer. También otra consecuencia podría ser la osteomalacia, que es el ralentimiento de los huesos, ya que se van a desmineralizar por el calcio. Y eso se debe pues a una falta de vitamina D, que es la que ayuda al cuerpo a deshacerse del calcio para mantener la fuerza y dureza de los huesos. Otra consecuencia también podría ser lo que serían las alteraciones de coagulación secundaria por carencia de vitamina K. Y por último también estaría la anemia macrocítica de tipo pernicioso que nos la nombran anteriormente, que es por una
de vitamina B12 y de ácido fólico. En los trastornos del intestino grueso vamos a tener en el primer lugar el estreñimiento, que básicamente es un movimiento lento de las heces por el intestino grueso. Ese se asocia a la acumulación de grandes cantidades de heces duras y secas en el colon descendente que observamos allí en la imagen. Este se debe a una absorción excesiva o una insuficiente ingestión de líquido y lo puede provocar cualquier trastorno intestinal que dificulte el movimiento de su contenido. Entonces, estos podrían ser, por ejemplo, tumores, adherencias que son como cintas de tejido que forman como una cicatriz y úlceras. En lactantes, pues es muy raro que se dé el estreñimiento como tal, pero en los primeros años de vida, ellos deben acostumbrarse a controlar la defecación y eso lo hacen midiendo los reflejos naturales, como por ejemplo lo sería el reflejo gascocólico, que es cuando los alimentos llegan al estómago vacío y esto aumenta el peristaltismo y aumenta la necesidad de defecar. Cuando no se defeca con la aparición de los reflejos correspondientes o si por ejemplo hay un abuso de laxantes que lo que hacen es realizar la función natural del intestino, los reflejos pierden fuerza y con el tiempo el colon va a presentar lo que se conoce como atonía, que es cuando un músculo ha perdido la fuerza de forma completa o simplemente se inactiva. Entonces es por ello que, por ejemplo, si una persona desarrolla hábitos intestinales regulares, o sea que defeca cuando los reflejos gascocólicos o los reflejos duodenocólicos lo inducen a los movimientos de masa, evitaría el estreñimiento pues en una edad más tardía. El estreñimiento también puede ser consecuencia de espasmos en los pequeños segmentos del colon sigmoide, ya que la motilidad aquí pues suele ser débil y eso es lo que provoca es que al mínimo leve espasmo puede provocar estreñimiento. Cuando un estreñimiento dura varios días y hay muchas heces acumuladas por encima del segma espástico, ese exceso de secreciones del colon da lugar a un episodio de diarrea que puede durar pues prácticamente todo un día y pues básicamente lo que aquí se va a seguir es un ciclo. Otra enfermedad de la que podemos hablar es el megacolon o enfermedad de Hirschsprung. Cuando a veces hay estreñimiento muy intenso, que la persona solo defeca, por ejemplo, una vez cada varios días o semanas, el colon acumula mucha materia fecal y se distiende la pared de 8 a 10 centímetros de diámetro, como lo observamos allí. Eso es lo que se conoce como tal como el megacolon. Entonces, una causa por la que es la deficiencia o ausencia completa de células nerviosas del plexo mesentérico de un segmento del sigma. Ese segmento es pequeño y no se pueden producir reflejos de defecación o movimientos peristálticos muy potentes. Las heces se acumulan en las regiones proximales y esto provoca el megacolon en la zona ascendente, transversa y descendente. También podemos hablar de la diarrea, que se debe al rápido movimiento de la materia fecal a través del intestino grueso. Hablamos de enteritis cuando hay una inflamación del tubo digestivo, que significa una infección del intestino que puede verse a un virus o una bacteria en la vía intestinal. Entonces, allí la mucosa se irrita y aumenta la secreción y la motilidad. Como resultado, eso va a producir una gran cantidad de líquido para arrastrar los gérmenes hacia el ano y movimientos de propulsión para que avancen, y pues así libera el intestino una infección próxima que lo vaya a debilitar. También nos dicen que hay un gran interés por lo que sería la diarrea producida por el cólera, que también nos lo explicaban anteriormente, y pues esta toxina lo que hace es estimular directamente la secreción excesiva de electrolitos y líquidos por las criptas del Ibercum, del ilion distal y el colon. Entonces esa secreción puede alcanzar aproximadamente de 10 a 12 litros diarios y lo que va a hacer es que va a haber tanta pérdida de líquidos que puede llegar al debilitamiento y la muerte en muy pocos días. Como tratamiento, lo único que se tiene es un aporte de líquidos y electrolitos con la misma rapidez con la que se pierden. Entonces, por ejemplo, podría ser por una vía intravenosa. Sin embargo, pues a pesar de que casi todas las personas se salvan, hay un 50% de pacientes que mueren sin recibir el tratamiento. También hablamos de la diarrea psicógena, que es una diarrea que es acompañada de una tensión nerviosa, por ejemplo, cuando una persona va a presentar un examen. Es una diarrea emocional y se debe básicamente a una estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático que excita la motilidad y secreción de moco en el colon distal. Lo que hace es que la combinación de estos dos va a provocar esta diarrea. También tenemos la colitis ulcerosa, que es una enfermedad donde se ulceran e inflaman áreas del intestino grueso. La motilidad es tan grande que los movimientos en masa son muy continuos y las secreciones del colon van a aumentar. La consecuencia van a ser deposiciones diarreicas repetidas y no hay una causa conocida como tal, pero sin embargo se dice que podría ser un efecto alérgico, inmunitario exclusivo o una infección bacteriana desconocida. Se dice que tiene tendencia hereditaria marcada y, por ejemplo, si ya está muy avanzado, las úlceras siguen y muy rara vez van a curar.
Por ello es que tendrían que practicar una ileostomía, que es una abertura en la pared abdominal donde se expone parte del ilion para permitir el paso de las heces. Y eso lo que hace es drenar el contenido intestinal al exterior. Y pues si ya es un caso muy grave, lo que se hace es extirpar el colon. Por último, tenemos la parálisis de la defecación en personas con lesiones medulares. Entonces, como ya sabemos, la defecación inicia con el paso de las heces al recto, dando origen al reflejo de la defecación que está mediado por la médula espinal y que desde el recto avanza, esto alcanza el cono medular. Cuando hay una lesión entre el cono medular y el encéfalo, la porción voluntaria de la defecación se bloquea y el reflejo permanece intacto. Sin embargo, la pérdida de la parte voluntaria del reflejo, o sea, de la presión abdominal y la relajación del esfínter anal, hacen que defecar sea difícil. Pero, por ejemplo, si el reflejo sigue aún allí, se puede hacer un enema que lo que hace es excitar la acción del reflejo y facilita la defecación. Bueno, listo. Yo les voy a hablar sobre los trastornos generales del tubo digestivo. ¿Puedes seguir, por favor? Listo. Entonces, para empezar, hablaremos de los vómitos. Los vómitos son el medio, pues, por el que el tramo alto del tubo digestivo se libra de su contenido cuando una de sus regiones se irrita o distiende en exceso, o también cuando se halla hiperexcitable. La dilatación o la irritación excesiva del duodeno van a constituir un estímulo muy potente para el vómito. También es importante saber que las señales sensitivas que inician el vómito van a proceder sobre todo de la faringe, del esófago, el estómago y las primeras porciones del intestino delgado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les diré que, no, la anterior, esa, ¿qué pasó? ¿Ya? Los impulsos nerviosos se van a transmitir por las vías aferentes, tanto vagales como simpáticas, a varios núcleos distribuidos por el tronco del encéfalo, especialmente el área postrema, que en conjunto se conoce como, pues, centro del vómito. Entonces, desde allí, los impulsos motores, que de hecho estos pues provocan el vómito, se transmiten desde el centro del vómito por los pares craneales 5, 7, 9, 10 y 12 a la parte alta del tubo digestivo, por los nervios vago y simpático a la parte inferior y por los nervios raquídeos al diafragma y a los músculos abdominales. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, el antiperistaltismo, el preludio del vómito. Entonces, en las primeras fases de la irritación o distensión gastrointestinal excesiva, pues se va a iniciar el antiperistaltismo. Pues va a proceder el vómito en muchos minutos. Esto significa que los movimientos peristálticos se van a dirigir hacia la parte superior del tubo digestivo y no hacia su porción inferior. Estos movimientos van a comenzar en regiones tan alejadas como lo es el ilion y las ondas antiperistálticas. Estas van a retroceder por el intestino más o menos a una velocidad de 2 a 3 centímetros sobre segundo. Este proceso puede propulsar realmente una gran cantidad de contenido intestinal y lo va a devolver hasta el duodeno y el estómago en un periodo aproximado de 3 a 5 minutos. Bueno, después de un tiempo, cuando estas zonas altas del tubo digestivo, sobre todo la del duodeno, se van a distender pues lo suficiente, esta distensión se va a convertir en el factor que inicia el acto del vómito. Y en un principio van a generar pues fuertes contracciones intrínsecas, tanto en el duodeno como en el estómago, junto con una relajación del esfínter esofágico inferior. Esto lo que va a hacer es que va a facilitar el paso del vómito al esófago. Bueno, y en ese momento se va a desencadenar un acto específico del vómito en el que van a intervenir los músculos abdominales y que van a terminar con la expulsión del contenido gastrointestinal, pues como se los explicaré más adelante. Siguiente. Bueno, el acto del vómito. Entonces, una vez que el centro del vómito pues ha recibido los estímulos suficientes y se ha iniciado el acto de vomitar, van a haber unos primeros efectos, que son, el primero es una inspiración profunda,
El segundo es el ascenso del hueso hioides y de la laringe para mantener abierto el esfínter esofágico superior. El tercero es el cierre de la glotis para evitar el paso del vómito a los pulmones. Y cuarto, la elevación del paladar blando para cerrar la entrada posterior a las fosas nasales. Después de esto se va a producir una poderosa contracción descendente del diafragma y una contracción simultánea de los músculos de la pared abdominal. Bueno, con objeto de comprimir el estómago entre el diafragma y los músculos abdominales y pues así aumentar mucho la presión intragástrica. Y bueno, lo que va a suceder por último es que el esfínter esofágico inferior se va a relajar completamente y esto lo que va a permitir es la expulsión del contenido gástrico hacia arriba a través del esófago. Y pues de esta forma, el acto del vómito es el resultado de la acción comprensiva de los músculos del abdomen y esta va a estar asociada a la contracción simultánea de la pared gástrica y a la apertura brusca de los esfínteres esofágicos para la expulsión del contenido gástrico. Siguiente, por favor. Bueno, la zona gatillo es la quimiorreceptora del bulbo raquídeo desencadenante del vómito por fármacos o por cinetosis. Entonces, además pues de los estímulos irritantes del propio aparato gastrointestinal, los vómitos también se deben a las señales nerviosas procedentes de áreas del propio encéfalo. Así pues, sucede especialmente con una pequeña zona denominada zona gatillo quimiorreceptora. Esta zona está situada en el área postrema de las paredes laterales del cuarto ventrículo. Su estimulación eléctrica, pues esta puede iniciar el vómito, pero lo que es más importante saber es que la administración de algunos fármacos, como la apomorfina, la morfina y pues algunos derivados, la van a estimular directamente con el mismo resultado. Bueno, la desnutrición de la región va a bloquear este tipo de vómitos, pero no influye en los secundarios a los estímulos irritantes del propio tubo digestivo. Bueno, también es importante saber que es bien conocido el hecho de que los cambios rápidos de la posición o del ritmo motor del cuerpo pueden producir vómitos en algunas personas. Y el mecanismo de este fenómeno es el siguiente. El movimiento estimula a los receptores del laberinto vestibular del oído interno. Los impulsos se van a dirigir fundamentalmente al cerebelo a través de los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo y luego a la zona gatillo quimiorreceptora. Y para finalizar, al centro del vómito para producir el vómito. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de las náuseas. La sensación de náusea, pues a menudo va a constituir un prodromo del vómito. Y como es importante saber también que las náuseas pues van a ser el reconocimiento consciente de la excitación inconsciente de un área del bulbo íntimamente asociada al centro del vómito, o pues que forma parte de esta. Su actividad puede deberse a tres cosas importantes, como lo dice la diapositiva. El primero es a impulsos irritantes procedentes del tubo digestivo. El segundo es impulsos originados en el encéfalo posterior asociados a cinetosis. O tercero, impulsos procedentes de la corteza cerebral para cocinar el vómito. En algunas ocasiones, pues los vómitos ocurren sin sensación previa de náusea, lo que nos va a indicar que solo algunas porciones de los centros del vómito están asociadas a la sensación nauseosa. Siguiente. Bueno, obstrucción gastrointestinal. Como nos lo muestra la figura que está en la diapositiva, el tubo digestivo puede obstruirse en casi cualquier punto de su trayecto. Algunas de las causas pues, más comunes de obstrucción son las siguientes: el cáncer, las constricciones fibrosas secundarias o úlceras adheridas perinatales. La tercera es el espasmo de un segmento intestinal y la cuarta la parálisis de un segmento intestinal. La consecuencia, pues, anormal de la obstrucción va a depender del segmento afectado. Por ejemplo, si se trata del píloro, a menudo por constricciones fibrosas secundarias a la cicatrización de una úlcera péptida,
pues van a aparecer como consecuencia vómitos persistentes de contenido gástrico. Este vómito va a provocar una reducción de la nutrición corporal. Y se observará además también una pérdida excesiva de iones hidrógeno del estómago con la consiguiente Perdón, alcalosis úlcera metabólica. Bueno, también debemos saber que si la obstrucción ocurre más allá del estómago, el reflujo antiperistáltico Andrea, úlcera péptica, no péptida. Perdón, sí, ya le escuché, profe. Qué pena. Bueno, si la obstrucción también afecta a una zona cercana al extremo distal del intestino grueso, pues las heces se acumularán en el colon durante una semana o más. Y el paciente pues va a experimentar una gran sensación de estreñimiento, pero en las primeras fases de la obstrucción no tendrá todavía vómitos intensos. Siguiente. Eso, listo. Después, cuando el intestino grueso se llena por completo y resulta imposible que siga pasando quimio desde el intestino delgado, los vómitos se acentúan. Y por último, la obstrucción prolongada del intestino grueso puede acabar con una perforación del mismo o con deshidratación y shock circulatorio secundario de los profusos. Siguiente. Bueno, los gases en el tubo digestivo o flatulencias. Bueno, estos pueden entrar en el tubo digestivo desde 3 fuentes. La primera es el aire deglutido, 2, gases formados como consecuencia de la acción bacteriana y 3, gases que difunden desde la sangre al tubo digestivo. Entonces, en el estómago casi todo el gas contenido consiste en una mezcla entre nitrógeno y oxígeno que son procedentes del aire deglutido. Y por lo general estos pues se van a expulsar del cuerpo pues en forma de eruptos. En el intestino delgado la cantidad normal de gases presentes es pequeña y en su mayor parte procede del aire que pasa desde el estómago. En el intestino grueso la acción bacteriana va a generar una parte mayor de los gases, sobre todo el anhídrido carbónico, el metano y el hidrógeno. Pues cuando el metano y el hidrógeno se combinan de una manera adecuada con el oxígeno, se van a formar en algunas ocasiones una mezcla realmente explosiva. Y el uso de la cauterización eléctrica durante la sigmoidoscopía ha provocado alguna pequeña explosión. También es importante saber que algunos pues, alimentos provocan expulsión de gases a través del ano con más facilidad que otros, como lo sucede con la cebolla, la coliflor, el maíz y ciertos irritantes como el vinagre. Y para finalizar, es importante saber que la cantidad de gases que penetran o se forman en el intestino grueso es de 7 a 10 litros diarios, mientras que la cantidad media expulsada por el ano solo suele ser 0,6 litros. El resto se absorbe a la sangre a través de la mucosa intestinal y se expulsa por los pulmones. ¿27? Aló, ¿me puedes escuchar? Hola, ¿me pueden escuchar? Hola, sí, señora. Hola, Rubén. Entonces ya con esta parte terminamos todo lo correspondiente a tubo digestivo, ¿cierto? Sí, señora, ya, sí, ya gastrointestinal ya se terminó. La parte de hígado que íbamos a hablar.
Creo que no hay buena Se intención. habían organizado Hola. 2 grupos, sí, habíamos dado que se tenía que hablar de hepático y de sangre, si no estoy mal, de sanguíneo, pues. Sí, Pero íbamos a hablar de sangre. sí, Sí, señor. ¿Esta clase está para mañana? sí, señora. Hoy habíamos acordado que eran los 3 de gástrico y mañana hacíamos Aló. hepático y sangre. Perfecto, perfecto. Quería confirmar eso. Entonces, miren, esta noche les voy a mandar un taller de gastro de una enfermedad cotidiana, algo normal, pues para que vayan familiarizándose con algunos conceptos. Mañana entonces nos veremos a las 7 de la mañana, 7:15, más o menos, para ver entonces estos 2 temas. Y por favor, para el viernes, preparen todo gastrointestinal, que tenemos quiz. Y lo que veamos mañana. Vamos a hacer 2 quiz. Vale, profe. ¿Listo? ¿No tienen Sí, señora. preguntas? Creo que no, profe. Bueno, entonces feliz tarde para todos. Igual, profe, hasta luego. Buena tarde. Gracias.